Toma uno, lema del diagrama. Bueno, seguíamos en la sección de compacidad y como dice en el comentario del video anterior, nosotros vamos a ocupar el lema del diagrama para probar estas versiones fuertes de Löwenham-Skolem. Entonces, en un video anterior ya está definido lo que es el diagrama y el diagrama elemental. De hecho, hasta se trató de ilustrar esta noción, ¿no? Entonces, ahora lo que quisiera es enunciar estas herramientas, básicamente son para garantizar que haya un encaje de una estructura en otra, ¿no? Entonces, una definición, un recordatorio, es que si tau es un tipo de semejanza y tau prima también, tal es que tau prima extiende a tau, ¿no? Y A una estructura del tipo tau y B una estructura del tipo tau prima, ¿no? Entonces, pues quiero hablar de la relación que hay, ¿no? entre las estructuras respecto al tipo de semejanza. De hecho, para hacerlo más ilustrativo, voy a cambiar esa B por una A', ¿no? Entonces voy a decir que A se llama reducto de A' al tipo tau, sí y solo sí. Y pues, ¿qué es lo que quisiéramos? Lo que quisiéramos básicamente, les recuerdo que el tipo de semejanza son los símbolos no lógicos. Bueno, respecto a la estructura, cuando estamos pensando en el tipo de semejanza, estamos pensando en una... Estamos tomando funciones, relaciones constantes, ¿no? Elementos distinguidos. Algunas personas les llaman signatura de la estructura, ¿no? Entonces, pues si tau prima es una extensión de tau, lo que queremos rescatar justamente es como si solo borráramos, ¿no? Como si agarráramos, por ejemplo, acá abajito, ahorita voy escribiendo la definición. Si tomáramos así los reales con su suma, su producto, su orden, el 0 y el 1, o sea, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, pues como que alguien podría llegar y decir, mira, pues sí, pero ahorita no quiero ocupar todo ese, ¿no? Esto que es campo ordenado, ¿no? Entonces dice, mira, pues eso tendría que ser un reducto de cuando tenía el orden, ¿no? Eso es la noción que quiero rescatar cuando voy quitando cosas, ¿no? También podría uno quitar aquí el 1, ¿no? Y también volvería a ser un reducto, ¿no? Nada más sería hablar como de un anillo sin tener como constante la unidad, ¿no? No está marcada. Y entonces también me puedo volar el producto y llego a la estructura de anillo, perdón, de grupo, y ahí pues también tendrá que ser un reducto del original. Esa es la idea del reducto, ¿no? Ir quitando lenguaje, asignatura, funciones, relaciones, ¿no? Este paquete de cosas que son de cierta naturaleza que deseo estudiar, ¿no? Por eso las seleccionamos. Entonces sí, solo sí para cualquier símbolo S en tau, pues si justo como es el tipo de semejanza bajito, bueno, el pequeño, pues lo puedo interpretar tanto en esta, porque está contenido acá, como en esta, ¿no? En teoría. Entonces, yo aquí debí de empezar con el conjunto, ¿no? Para que no hubiera un problema.
Entonces sí, solo sí, el universo de la estructura A es igual al universo de la estructura A', ¿no? Y ahora sí, entonces ya que son el mismo conjunto, ya puedo decir lo de los símbolos, ¿no? Lo de para hacer una interpretación, interpretación, tenía yo que tener un conjunto y un tipo de semejanza, ¿no? Íbamos describiendo cómo era la función. Entonces, ahorita, por notación que hemos llevado, por tradición, se asocia, ¿no? La A como universo de esta y la A' como universo de esta. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando la primeamos, lo que ocurrió fue que cambió, bueno, se le agregó signatura, ¿no? Siendo estos el mismo conjunto, entonces, para todo ese en tau, pues es lo mismo interpretar el símbolo en A que en A', ¿vale? Y ya eso es todo, ¿no? Son los símbolos del tipo de semejanza pequeño. Y el ejemplo, pues ya puse unos, ¿no? Ok. Entonces, esta definición la voy a rescatar, más bien la traje, porque la vamos a emplear para definir, bueno, más bien para trabajar con los diagramas, ¿no? Porque les recuerdo que el diagrama de una estructura A y también el diagrama elemental de esa misma estructura son un subconjunto de enunciados del tipo tau de A, ¿no? Donde esa definición de tau de A está en otro video. Entonces, pues, estas cosas están en un lenguaje más grande, ¿no? Y es justamente aquí el vínculo, ¿no? Por eso lo traje, ¿no? Entonces, lo que me van a dar los lemas de los diagramas son de condiciones, ¿no? Necesarias y suficientes para garantizar cuando A se encaja en una estructura y también cuando A se encaje elementalmente, ¿no? Entonces, justamente va a ser una situación de hacer verdad al diagrama, pero está en otro lenguaje, ¿no? Entonces, precisamente, es un lenguaje más grande, sería la situación de que es... aquí dijimos que era reducto, ¿no? Cuando decía el que tiene menos estructura, ¿no? Es el reducto. Al revés, esta se le dice que es una expansión, ¿no? Vale, ok. Entonces voy a escribir los temas del diagrama, ya. Ok, solo empieza con una estructura A en un tipo de semejanza tau. Y entonces los demás del diagrama, como ya dije, tienen dos partes, ¿no? Uno para encajes normales y otros para encajes elementales. Entonces, B. Quiero hablar cuando A se encaja en una estructura B, ¿no? Entonces, pues también de nuevo me la voy a tomar acá. Me tomo dos estructuras ahí y justo ya habíamos puesto este símbolo que significa que existe un encaje, ¿no? Sí, solo sí, ¿qué voy a pretender que ocurra? Bueno, sí, solo sí hay una expansión y hasta sabemos qué tipo de semejanza. Entonces lo voy a poner así, ¿no? Tau A expansión de B, a saber
B asterisco, tal que B asterisco hace verdad al diagrama de la estructura A. Entonces, quiero hacer unas observaciones rápidas. Muy bien, este tipo de semejanza fue definido en un video anterior, ¿no? Y era agregar unas constantes para hablar de unos objetos en particular en la estructura A, ¿no? O sea, para ser muy precisos, voy a poner aquí otro color porque lo voy a borrar más adelante. Tau de A lo habíamos definido como tau unión C sub A con A corriendo en A, ¿no? O sea, lo único que hicimos fue agregar a tau un paquete de constantes subindexado con los elementos de A, ¿no? Nosotros sabemos cómo interpretar estas constantes en la estructura esta que también definimos, ¿no? C sub A aquí era la A que puntualizaba, pero pues, no deja de ser un tipo de semejanza, ¿no? O sea, son constantes y entonces, y así se llama, pues porque así nos conviene mañosamente tenerlo, pero no deja de ser un tipo de semejanza, entonces puedo tomar estructuras en ese tipo de semejanza. Ahora, pues no van a tener nada que ver de entrada cómo estoy interpretando la constante, ¿no? En la estructura con el subíndice, ¿no? O sea, pues eso ya se pierde cuando yo permito tomar estructuras arbitrarias sobre ese tipo de semejanza, ¿no? Eso ya fue. Entonces nada más ojo con eso. Pero lo que sí es cierto es que de esta B que me dieron, lo que está diciendo es que esta B estrellita está acá, ¿no? Y que la B normal es un reducto de esta B estrellita. Ahí me da el lenguaje. Entonces, de aquí para acá, lo que ocurre es que se dice cómo interpretar la C sub A, ¿no? Eso es lo que hay de diferencia entre esta y esta, ¿va? Ok. Y bueno, pues sí, el diagrama era un conjunto de enunciados, de tau a enunciados, y si esta es una tau a interpretación o tau a estructura, pues tiene sentido que hablemos de esta relación entre una estructura y un conjunto de enunciados, ¿no? Vale. Pues eso es el enunciado a nivel de comprensión 1, ¿no? Saber leerlo, ¿no? Quién sabe si es verdad, es más, quién sabe hasta qué dice, ¿no? Pero lo hemos podido armar. Entonces vamos a volverlo a digerir de otra forma. Más enzimas digestivas. A ver, ahora ya viéndolo globalmente, ¿no? Les recuerdo que estas cosas eran como las tablas de operaciones y relaciones, ¿no? En particular, muy en particular, si A y B eran elementos de A y son distintos, la fórmula que dice no C sub A igual a C sub B, pues está en el diagrama, ¿no? De A, porque son los elementos del conjunto A y son distintos, entonces esta fórmula es hecha verdad por la estructura A, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo esta parte es que hay unos monitos ahí que están, un subconjunto de B que podríamos etiquetar con elementos de A y que además, pues de entrada cumplen esto, ¿no? Si las etiquetas son distintas, los elementos de B son distintos, ¿va? Y pues entonces uno dice, órale,
Y de ahí a que está encajada, ¿cómo? Y dice, pues hay que recordar que nosotros tenemos por ahí los teoremas del morfismo, creo que es el segundo o el tercer video de cuando empezó la cuarentena. Y ese teorema también me dice cómo transportar, ¿no? Verdades de ciertas fórmulas, ¿no? Entonces justamente aquí lo que me está diciendo es esta estructura con ciertos elementos destacados hace verdad a este conjunto de enunciados que me está hablando de ciertas constantes, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es cómo se está comportando el subconjunto de B etiquetado por los elementos de A. Y pues se está portando tan bien que me garantiza el encaje. ¿Va? Ok, bueno, ya ahí lo voy a dejar, espero que con eso ya se vea como más claro lo que dice el teorema. Antes de probarlo voy a escribir el lema del diagrama elemental, no sé dónde lo voy a poner abajo. Y pues ahí no hemos definido una noción, ¿cierto? Tampoco, más bien lo que no definimos fue una notación, ¿no? Entonces, lo voy a poner en español y ahorita después nos peleamos con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a poner? Ok. Hay H, una función con dominio A y contra dominio B, que es un encaje elemental. Sí y solo sí. Y van a ser exactamente los mismos términos, ¿no? Hay B estrellita, una estructura del tipo tau de A, tal que B es su reducto y pues ahora tengo que decir ¿no? ¿Qué relación va a tener? La que va a ser verdad es pero el diagrama elemental, ¿no? Les digo que soy bien imaginativo para los nombres. Pues sí, en algunos libros hay notaciones, pero pues lo que he aprendido al tiempo de dar clase y así es que la notación entre más sencilla es más fácil, ¿no? Porque luego uno quiere hacer unas notaciones muy bonitas y son muy chidas, pero para uno, ¿no? Y luego cuando quieres comunicar las cosas, nadie más entiende, ¿no? Entonces, por eso las cosas tienen que ser de la forma más sugerente y más sencilla. Vale. Entonces, lo que me dice B, que es el lema del diagrama elemental, lo único que cambia de arriba pues es cuando hay elementaridad, ¿no? Cómo la función traslada de un lado a otro las cosas, ¿no? Vale. Entonces, voy a borrarlo para probarlos muy rápido. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 18. Sí, está bien. Vale. Prueba. ¿Cómo le haremos aquí? A ver, voy a ver si me sale de un jalón el sí, solo sí, ¿no? Entonces, habíamos dicho, la estructura A se encaja en B. ¿Esto qué significa? Así vamos paso a pasito, ¿no? Si solo si hay H, una función de A en B, tal que H es un encaje. ¿No? Encaje ya sabemos que es morfismo inyectivo, ¿no? Morfismo fuerte inyectivo.
Y esto es sí y solo sí. Ah, aquí está el... ¿Se acuerdan del mono no todo? El mono no todo era la muletilla para aprenderse el- los teoremas de morfismos e isomorfismos, ¿no? Que decían que si tú tienes una función de un... En este caso, ¿no? El mono no todo era fórmulas inyectivas y sin cuantificadores. Perdón, la función inyectiva y la fórmula sin cuantificadores, ¿no? Entonces justamente eso lo que encripta es decir que hay una función de A en B tal que es un encaje sí y solo sí para toda fórmula con n variables libres en el lenguaje de tipo tau y cualesquiera A1 hasta n en A, la estructura A hace verdad a la fórmula phi con la asignación que x1 lo manda a 1 hasta xn que lo manda a n, sí y solo sí. Aquí tengo un error, ahorita lo corrijo ahí arriba. B hace verdad a phi. Sí, aquí es para toda fórmula sin cuantificadores. Ojo, por favor, de ahí en ese detalle que me faltó, ¿no? Y eso es el mono no todo, ¿eh? Justo lo rojo es lo no todo, que se me olvidó ponerlo. ¿Vale? Entonces, eso nada más es lo que dice el teorema del mono no todo, ¿no? Ahora tengo que llegar a lo del diagrama normal, ¿no? Ahora fíjense que nosotros quisiéramos tener por acá, bueno, tengo que decir cómo es la extensión, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ahora? Entonces, ya sé, voy a dejar hasta aquí. Definimos B estrella una estructura del tipo tau de A, ¿no? Como sigue. A ese lo voy a interpretar en B estrella como S era interpretado en B si S está en tau, ¿no? Pero no es una de estas constantes, y lo voy a interpretar como H de A si S como símbolo es igual a C sub A, ¿no? Para alguna A en A. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que ganamos aquí? Bueno, pues entonces, por lo tanto, B estrellita es una tau A expansión de B. No sé, agregamos estructura, agregamos elementos distinguidos, ¿no? Ok, voy a borrar porque ya me acabé el pizarrón.
Ahora, aquí quiero ser un poco flojo en el sentido de no escribir. Quiero que noten una cosa, ¿no? Y es que también al revés, ¿no? Si ustedes ya tuvieran que B es igual a B asterisco, los conjuntos, y que B estrellita es, lo voy a poner así, B es tau reducto de B estrellita, con esta una estructura del tipo tau de A, ¿no? Entonces, pues también pueden definir una función permítanme poner la G para que no nos confundamos, ¿no? Del conjunto A en el conjunto G, B dada por G de A, que es igual a quién, bueno, lo que ellos dicen es que tiene que ser alguien en B, que lo puedo pensar como que está en B estrellita. Y relacionado a A, solo tengo la constante sub A que agregamos cuando extendimos el lenguaje. Y esto pues lo interpreto en donde sé cómo hacerlo. Y esa es una asignación, es una función, ¿no? Porque no hay dos constantes diferentes etiquetadas con el mismo elemento, ¿no? De estas es a que agregamos, ¿no? Entonces, G es una función sin broncas, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente lo que estamos diciendo es que vía las expansiones es lo mismo tener unas constantes ahí interpretadas que tener una función, ¿no? Entonces, ya que vimos esto, ahí está otra vez una equivalencia, ¿no? Del camino. Llevábamos, ¿se puede encajar? Sí, solo si hay un encaje. Sí, solo si hay una forma de interpretar las constantes, ¿no? Y entonces ya lo único que tenemos que ver es que esta función que tenemos o esta forma de asignar las constantes pues trabaja bien, pero eso pues es muy papa, ¿no? Ya lo tenemos muy fácil. Fíjense en lo siguiente. Nosotros queremos demostrar que como tenemos esta función con la cual hicimos la extensión en esta dirección en la que vamos, entonces la estructura B estrellita satisface el diagrama de A, ¿no? Entonces nosotros teníamos que, para cualquier función, perdón, fórmula con n variables libres del tipo tau y cualquiera A1 hasta AN en A, teníamos esto, ¿no? ¿Ok? Y eso nada más era porque la función h era un encaje, ¿no? Y entonces justamente esto es equivalente a que bueno, pues esto es lo mismo. Estos HI son interpretaciones, ¿no? Con la, a través, si tengo la H, construyo las constantes, ¿no? Aquí es donde ocupo que B estrellita satisface, si quieren lo voy a poner así, de esta forma. ¿Va? Y esto nada más es porque
Lo voy a poner así, por flojo. B es reducto de B estrellita, ¿no? O sea, pues si agregas asignatura y tú estabas hablando de una asignatura más pequeña, pues no cambias nada de la fórmula, ¿no? No vas a cambiar el sentido en nada ahí. ¿Va? Ok. Y esto es sí y solo sí, y aquí sí se preservan las dos direcciones por los argumentos que vimos hace rato, por eso eran importantes. Y era justamente que tener la función es lo mismo que saber interpretar cada C sub A, ¿no? Entonces eso pues es de estrellita de la phi, que donde esté x1 pongo la constante sub A interpretada en B estrellita y sub A1 sub AN B estrellita, y esto es equivalente, ya para acabar, que B haga verdad la fórmula phi, pero ahora lo que este cambio lo voy a escribir así, ¿no? O sea, quitas la constante xi y le pegas la c sub a i, y entonces como sustituimos todas las, como tenía n variables libres y ya les quitamos a cada una de las variables libres y pusimos una de estas constantes, entonces eso ya se convierte en un enunciado, ¿no? Y entonces esto es, por lo tanto, pues la estructura B estrellita satisface el diagrama. ¿Va? Ya acabamos, ¿no? Sin broncas. Bueno, de hecho, fíjense que probamos algo todavía más gordo, ¿no? Porque el diagrama de A eran puras atómicas o negaciones de atómicas. Y aquí este argumento es para cualquier fórmula sin cuantificadores, ¿no? Entonces, pues lo que sí es cierto es que a partir de estas, con las operaciones booleanas, genero todas las fórmulas sin cuantificadores, ¿no? Y pues toda la verdad de Tarski se va a preservar bien. Entonces, en realidad es equivalente, ¿vale? Ok, y esa pues es la prueba del lema del diagrama, y entonces, pues la verdad es que la prueba de B del inciso B es completamente análoga. Ay, aquí otra vez, ojo, ¿eh? Nada más ojo, que hace rato lo puse y ahorita no lo volví a poner. Aquí es, en la prueba de A, va sin cuantificadores. De hecho, en nuestro lenguaje les recuerdo que nada más tengo el para todo, ¿no? Somos económicos. Va, bueno, espero no confundirlos más. Cualquier cosa, por favor, déjenlo ahí. Voy a poner stop aquí y pues se imprime.